La reciente remoción de Valery Zaluzhny del puesto de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania y la asignación de Oleksandr Syrskyi corresponde a un entramado más profundo que la sola reestructuración del propio ejército ucraniano. En una época difícil para ellos en el tercer año de combates de la guerra en Europa, en donde Rusia ha retomado la iniciativa operacional en el largo frente de batalla de más de 600 millas, incluyendo avances relevantes particularmente en Avdiivka, en donde la complicada situación de las Fuerzas Armadas ucranianas llevó al derrumbe de su defensa y después de que varias de las unidades de Ucrania empezaron por sí mismas una retirada desordenada, obligó a que por fin Syrskyi anunciara después un repliegue hacia posiciones que afirman ser más defensivas. Aunque la situación militar de Ucrania es complicada, la promoción de Syrskyi como comandante en jefe por parte de Zelensky no estaría basada tanto en elementos de consideración militar, sino que tiene naturalmente fuertes elementos políticos que explicaremos a continuación. Como se sabe, el general Valery Zaluzhny ha sido removido del puesto de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania y su lugar ha sido tomado por Oleksandr Syrskyi. Esta decisión ha generado polémica interna en Ucrania porque los argumentos dados por Volodymyr Zelensky no fueron convincentes para los ucranianos ni para algunos analistas internacionales. En primer lugar, el general Syrskyi ha tenido varios señalamientos controversiales dentro de Ucrania. Por ejemplo, a pesar de haber anunciado un repliegue en Avdiivka, él llegó al cargo con el antecedente de haber empleado operaciones militares en donde se dilapidaron vidas de soldados de forma que varios consideraron innecesaria, con asaltos frontales en condiciones adversas para el ataque o en combatir defendiendo posiciones en clara desventaja militar, de donde resultaron en varias bajas de soldados. Estuvo a cargo y fue responsable de operaciones que terminaron en el rodeamiento y derrota de fuerzas del ejército ucraniano. Por ejemplo, tenemos sus derrotas en Debaltseve en 2015 dentro del contexto de la guerra civil entre el gobierno de Ucrania y los insurgentes del Donbass, y en 2022 en Soledar y entre 2022 a 2023 en Bakhmut, estos últimos en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania y la OTAN. En estos casos se criticó a Oleksandr Syrskyi de haber sacrificado soldados innecesariamente por no dar las órdenes de replegarse a tiempo, en momentos en que estaba claro para muchos que era lo necesario para no tener bajas considerables. Entre sectores significativos de las tropas y de la sociedad ucraniana, Syrskyi no ha sido bien visto, pues aparte de los cuestionamientos en su pasado militar por la forma de plantear y ejecutar sus operaciones, también está sus señalamientos que han sido polémicos en Ucrania al tener lazos importantes con Rusia, pues nació en Rusia y ahí estudió y se graduó en un colegio militar de Moscú, y además varias de sus relaciones familiares se encuentran en ese país. En cambio, el general Valery Zaluzhny, en términos generales, ha sido mejor valorado entre los soldados y entre la sociedad ucraniana, independientemente de la complicada situación militar de este país y de la fallida contraofensiva de verano en 2023, pues a él se le atribuye organizar la defensa ucraniana que les permitió no desmoronarse militarmente y aguantar la primera fase de la guerra al inicio de la operación militar rusa en 2022. Y además, bajo su mando, pudo lograr que el ejército ucraniano realizara recuperación significativa de territorio en Kharkiv y Kherson, aunque en ambos casos hay que enfatizar el hecho que en ese entonces las fuerzas rusas se encontraban sobreextendidas y tenían problemas de cubrir todo el frente, pues le hacían falta más efectivos y esto derivó en que se mandara a replegar a zonas de mejor condición defensiva para salvar soldados y material de guerra. Esta decisión del alto mando ruso posteriormente se reveló correcta, dada la situación que ocurría en ese entonces en el frente de batalla. La decisión polémica de Zelensky de imponer a Syrskyi en el puesto que tenía Zaluzhny de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas no fue bien vista por diferentes miembros de las tropas, pues al contrario de Syrskyi, el anterior líder militar Valery Zaluzhny se ganó el aprecio de soldados y la ciudadanía al hacerse públicos sus desencuentros con Zelensky para abogar por una estrategia más solidaria para preservar las vidas y la integridad de los soldados ucranianos, cuando las condiciones de una ofensiva o en su caso una defensa respectivamente no eran las idóneas. Por ejemplo, Zaluzhny pidió a Zelensky el abandonar Bakhmut y replegarse a tiempo, cosa que el presidente de Ucrania se negó y, como ya sabemos, terminó con varias bajas ucranianas y su derrota en la ciudad, que concluyó con su captura por las fuerzas de la Federación Rusa en mayo de 2023. Otro ejemplo es la de la ciudad de Avdiivka, el cual Zaluzhny ya había reconocido hace pocos meses atrás que era solo una cuestión de tiempo para que Rusia la terminara capturando.
Finalmente terminó recomendando a Zelensky que no se sacrificaran tropas inútilmente y se aprobara un repliegue. Entonces Zelensky se había negado, pero como sabemos, al final accedió, ya con Syrskyi como comandante en jefe de las fuerzas ucranianas, y este anunció el repliegue de Avdiivka por la insostenible situación militar y la propia retirada de unidades de sus posiciones. Finalmente vemos la naturaleza de la decisión polémica de Zelensky de quitar a Zaluzhny del puesto e imponer a Syrskyi, y se revela en otra cosa, que no ha sido bien vista entre varios sectores en Ucrania, y es que Syrskyi es muy allegado a los que ostentan el poder en Ucrania, y ahora en particular acomodaticio con el presidente Zelensky. Por otro lado, Zaluzhny era cada vez más crítico de Zelensky por importantes desavenencias en el manejo de la guerra y por el tema de quién de los dos debería de tomar la responsabilidad del impopular reclutamiento entre la población ucraniana, esto con el fin de obtener 500,000 de soldados adicionales para cubrir algo de las bajas ucranianas en la guerra. Zaluzhny a su vez se hizo más popular que Zelensky, y para el caso de una hipotética elección presidencial o tal vez una posible remoción de Zelensky del puesto de presidente, sondeos han mostrado que Zaluzhny estaba allá arriba de Zelensky en preferencias políticas para el cargo de presidente. Entonces la pregunta es, ¿por qué Zelensky ha optado por remover a Zaluzhny del puesto de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas? Todo apunta a que es simplemente por un tema político y no uno militar, como ha dicho públicamente Zelensky. De momento, quitando del camino a un formidable potencial rival político como Valery Zaluzhny y poniendo en su lugar a un hombre más a modo que no represente ninguna amenaza al poder de Zelensky, y además que públicamente no confronte fuertemente las decisiones militares del presidente. Tal hombre sería en este caso Syrskyi, quien precisamente por su imagen cuestionada entre muchos ucranianos lo hacen de él alguien poco viable para crecer en lo político y representar un desafío al poder presidencial. Al parecer, entonces Zelensky hizo una movida política para de momento consolidar su poder, quitándose del camino por ahora a alguien peligroso a su mandato. Sin embargo, los descalabros militares lo ponen cada vez más en la cuerda floja y lamentablemente para él, el destino de su presidencia no está seguro y depende de los resultados y además de consideraciones de otros que no necesariamente se podrían decidir en Ucrania.